Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo. Quiero invitarte a que exaltemos a Jesús, que su presencia sea bienvenida en medio de nosotros. Te alabamos, Jesús, aleluya. Sé bienvenido, Señor, a este lugar. Exaltamos, Jesús. Gracias, Dios. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu, aleluya. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra, Señor, que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, aleluya. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios, así es. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu, se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu, oh ven, Señor, oh ven, oh ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, aleluya. Damos gracias a ti, Jesús. Sé bienvenido a este lugar, Señor. Te alabamos, te alabamos. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. Gracias por tu amor y por tu gracia, Jesús. Aleluya. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, si es, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Aleluya. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias, sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, aleluya. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias, sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, así es, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Tu amor, Señor, es eterno y grande. Nos ha alcanzado, Señor. Esa gracia sublime, Señor, nos lava, nos limpia, nos purifica, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En su hogar usted alabe al Rey. En su hogar usted exalte el nombre de Jesús. Exalte el nombre del amado. Nuestro Señor es eterno, grande y glorioso. Y hoy queremos exaltarte, Jesús. Tú das vida, Señor, donde no lo hay. Tú has dado ese aliento, Señor, que nos llena. Tú has dado ese aliento, Señor, que nos completa, Señor. Tú nos has dado vida, Señor. Tú nos has dado vida, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Queremos, Jesús, en este tiempo, con nuestra vida adorarte, Señor. Con nuestra vida exaltarte, Rey. Y que tu aliento, Señor, una vez más, Jesús, nos haga sentir, Señor, tus hijos preciados, Señor. Aleluya. Aleluya. Somos llenos de tu vida y de tu amor. Démonos un segundo delante de Él, antes de seguir adorando y exaltando el nombre del Rey. Démonos un segundo en su presencia.
Señor, que tu presencia, Señor, inunde, Señor, este lugar, Jesús. Padre de gloria, inunde nuestras vidas, Señor, de cada uno de los que estamos ministrando ahora, Señor, tu presencia, Dios. Y que inunde cada casa, Señor, cada hogar, cada lugar, Señor, donde, Señor, se nos esté viendo ahora, Dios, independiente al tiempo, Dios. Porque en ti, Señor, el tiempo, Dios, es eterno. Tú eres eterno, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Queremos ministrarte, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que tu presencia, Señor, nos inunde. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vida das y amor, eres luz en tinieblas a nacer, corazón quebrantado y herido. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Vida das y amor, eres luz en tinieblas a nacer, corazón quebrantado y herido. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser, aleluya, que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, Rey. Te exaltamos, Jesús. Que la tierra te adore, Señor, en todo tiempo. Te exaltamos. Aleluya, aleluya.
los huesos secos cantarán. Grande eres Dios. La tierra te adorará. Los huesos secos cantarán. Grande es Dios. Una vez más, la tierra te adorará. Los huesos secos cantarán. Grande es Dios. La tierra te adorará. Los huesos secos cantarán. Grande es Dios. Una vez más, la tierra te adorará. Los huesos secos cantarán. Grande es Dios. Es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo. Es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorar, me hace adorar. Es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti, solo a ti. Es tu aliento, Jesús. Aleluya. Que el aliento del Rey venga y traiga vida a aquellos corazones que estén sedientos de ti. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Dios. Es tu aliento, Señor, que trae vida al corazón quebrantado, al corazón humillado. Es tu aliento, Jesús, el que me hace adorar, el que me hace exaltar. Aleluya. Llenamos este lugar de ti, llenamos este lugar de tu presencia. Que se unan los instrumentos, que se una tu voz, amado hermano. Adórale. Oh, te adoramos, Jesús. Es tu aliento que me hace adorar, que me hace exaltar tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Señor. Si usted en su hogar siente la presencia del Espíritu
la presencia de Jesús. Oh, amado Salvador, exaltado eres. Quitaramacoro. Oh, gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe hoy, recibe a tus hijos que te adoran, Señor. No nos hemos reunido aquí, Señor, solo por una grabación. Nos une, Señor, el amor que tenemos por ti, Señor. Tanto el equipo de multimedia como el equipo de alabanza se unen, Señor, para exaltarte ahora. Recibe, recibe aquí y ahora cánticos de amor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Jesús, independiente al tiempo, hermano mío, y la hora. Esta es la hora para que adoremos a Jesús. Este es el tiempo para exaltarle a Él. Oh, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe hoy. Recíbenos, Jesús. Recibe nuestro cántico de amor. Oh, aleluya. Exaltado eres, Jesús. Oh, aleluya. Tú has nacido, Señor. Tú has nacido en nuestra vida, Señor. Habitamos, Jesús, bajo tu abrigo y moramos bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente Rey. Bajo tu poder, bajo el poder, Señor, de tu sombra, Señor, caminamos en poder y en gloria, Señor, porque habitamos bajo tu abrigo, caminamos en el poder de tu gloria, Jesús. Aleluya. Oh, Jesús. Oh, Señor. Oh, Padre de gloria. Me es imposible, Señor, no pensar mientras ministro, Señor, tu corazón, Jesús. Todo, Señor, lo que ha pasado, Dios. Pero como tu iglesia, Señor, la que se ha aferrado a tu corazón, Jesús, ha caminado, Señor, bajo tu sombra, Señor, y ha caminado, se ha movido, Señor Dios, por el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. La iglesia, Señor, que se ha tomado de las promesas que están en tu palabra, Señor, y aquellas promesas, Jesús, que tú has entregado, Señor, no solo a esta casa. Yo sé que tú has hablado, Señor, a muchas casas de oración, Dios. Padre, aquellos que han caminado en esto, Señor, oh Padre de gloria, han ido de gloria en gloria, Jesús, y victoria tras victoria. Oh Jesús, aleluya. Te exalto, Jesús, te exaltamos. Los instrumentos te adoran. Estos instrumentos fueron creados por ti, Señor, para honrarte y exaltarte. Aleluya. Que se unan sin temor, con la libertad del Espíritu Santo. Une tu instrumento en este tiempo, amado hermano. Únelo a la adoración del Rey. El Señor ha traído talento, dones que ha puesto en tus manos. Suéltalos ahora en el nombre de Jesús, para el Rey de la gloria. Para el Rey de la gloria. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Te exaltamos, amado Rey, nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Damos gracias al Señor por este tiempo hermoso que hemos tenido y que seguimos teniendo como iglesia en torno al Señor. La iglesia se reúne en torno a Jesucristo, se reúne en torno al Padre por la acción del Espíritu Santo. Esa hermosa Trinidad se hace manifiesta, se hace presente cuando la iglesia se centra en ellos, centrados en Dios para conocerle, centrados en Dios para que podamos estar conociendo sus propósitos, centrados en Dios para que nuestra exaltación, nuestra adoración cada vez sea una experiencia o una proclamación que surge de la experiencia reveladora del corazón del Padre. Clamamos por esa revelación para que nuestras vidas puedan ser una expresión cada vez mayor de ese conocimiento y de esa forma alabar su nombre en las profundidades que las alturas requieren. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Queremos compartir la palabra también, hermanos, y te invito a que puedas estar atento a lo que en este momento queremos compartir. Estamos terminando el año y ha pasado muy rápido el año. Hace un tiempo atrás estábamos esperando por estas fechas en Batuquito, en nuestro hermoso lugar de camping. Estábamos esperando una palabra, la dirección que el Señor tenía para nosotros como casa, y ciertamente el Señor nos habló. Y en este año que está terminando, vemos como casa, vemos como iglesia, de que el sentir de Dios nuestro Padre de comunicarnos una palabra específica tenía sentido al considerar todos los hechos, todos los sucesos, los acontecimientos que hemos enfrentado durante este año 2020 y que nos dan a entender y nos explican el corazón de Dios, un corazón que siempre está considerando a su iglesia y la quiere conducir por el camino del conocimiento de su voluntad en medio de las circunstancias. Esa palabra de crecimiento que nace en el corazón de Dios y que es depositada en nuestros corazones tiene pleno sentido hoy, 20 y tantos de diciembre, cuando comprobamos una vez más que vino a encaminarnos, vino a darnos entendimiento de cómo debíamos enfrentar lo nuevo que tendríamos que vivir durante este periodo. Así que alabamos al Señor por esa palabra y anhelamos que su consejo siga siendo establecido en nuestros corazones, porque en su consejo tenemos garantía de estar haciendo lo perfecto. Gracias, Señor. Crecimiento, esa palabra nos marcó y fue una palabra rectora. Y cuando hablamos de crecimiento, siento de que es una invitación que nos pone en la perspectiva de establecer que este crecimiento, que esta mayor convicción de nuestra identidad, esta mayor convicción de que Cristo está siendo formado en nosotros, tiene que ver precisamente con su persona, con la persona de Jesús. Tiene que ver con una medida. Y esa medida nos va a dar entendimiento de lo que significa verdaderamente el crecimiento, de cómo debemos crecer y de cuáles son los elementos que debemos nosotros estar considerando en nuestros corazones para determinar cuánto hemos crecido. Vamos a la palabra del Señor. Acompáñame a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Allí Pablo, en el capítulo 4, versículo 13, en el contexto de Pablo escribiendo de cómo Cristo instituyó los ministerios. Y Pablo dice que los instituyó, ¿cierto?, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Continúa la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Fíjate cómo la invitación de Pablo, o la revelación que Pablo recibe y que comunica a través de esta carta, nos habla de que hay una medida, y esa medida tiene que ver con una persona. Es decir, el crecimiento es la expresión de la vida de alguien siendo formada en nuestras vidas. Y esa medida tiene que ver con Cristo, con su persona. Su persona en nosotros es la medida que determina, que nos da garantía de verdadero crecimiento. Ser edificados hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo escribe a la carta de Éfeso. En el conocimiento de Cristo está el crecimiento. No en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento de la revelación obedecida, de la revelación en la que vivimos, en la que caminamos. En esa realidad en la que el Espíritu Santo está impartiendo lo que es propio de Cristo a nuestros corazones. Esa impartición del Espíritu que nos habla de frutos, de evidencias, de pruebas concretas que nos hablan de que Dios está haciendo algo en nosotros. Y eso que Dios está haciendo tiene que ver con su voluntad, porque Él ha determinado de que su Hijo sea formado en nuestros corazones. Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra santificadora del Espíritu Santo, como se nos ha enseñado también en estos últimos días. Esa obra que nos pone en los tiempos, en los procesos de Dios, para ir siendo transformados, para ir siendo formados a la imagen de Jesús. Hay evidencias, hay testimonio, dice la palabra, testimonios del Espíritu que hablan a nuestro espíritu de esa obra que el mismo Espíritu está haciendo en nuestras vidas. Romanos 8, capítulo 14 al 16. Pablo también nos enseña y nos dice de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una idea asociada a nuestra identidad como hijos en términos de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos entendiendo, de lo que se está haciendo, de lo que estamos escuchando, de lo que recibimos de parte de Dios, de la guía, de la dirección del Espíritu. Y eso nos garantiza nuestra identidad como hijos de Dios. Pero el verso 16 del capítulo 8 de Romanos dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos, recibir el testimonio del Espíritu. Pero ¿cómo testifica el Espíritu a nuestro espíritu de que somos sus hijos? Es a través de la obra que el mismo Espíritu está haciendo en nosotros, de santificarnos y de formar a Jesús en nuestras vidas. Esas son las notificaciones que queremos escuchar permanentemente, las notificaciones del Espíritu que nos hablan de la vida de Cristo siendo hecha en nuestros corazones. Una vida que es visible, que no está escondida, que no está guardada, que no es incógnita, no está de incógnito, sino que es perfectamente palpable, visible, audible. Y eso es lo que anhelamos como Casa de Gloria, como hijos de Dios, poder vivir en esa experiencia continua y permanente de la formación de Jesús en nuestras vidas. Te comparto estas palabras que también nos hablan de crecimiento, que también afirman en nuestros espíritus la idea de que el crecimiento es la experiencia de la vida de Dios, de lo nuevo de Dios, de la persona de su Hijo en nosotros. Allí está la garantía, allí está el verdadero respaldo de alguien que dice que ha crecido o que es hijo de Dios. Porque hay muchos que dicen ser hijos de Dios, pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la manifestación de los genes de Dios? ¿Dónde está la manifestación de las características de Dios? ¿Dónde está el carácter de Dios? Si nacimos de Dios, espiritualmente tenemos que evidenciar en nuestras vidas las características que son propias de nuestro Padre, que no son las características con las que nacimos naturalmente, sino que son las características
de aquel que nos engendró y nos hizo nacer a una vida nueva, a su vida. Crecimiento también tiene que ver con esas manifestaciones en nosotros de la persona de Jesús. Lo dejo en tu corazón. Al comenzar te decía de que habíamos iniciado este año 2020, que había pasado muy rápido el tiempo, y es así. Y cuando en ese día del 31 de diciembre se nos declara la palabra, quizás no entendíamos muy bien lo que Dios nos estaba diciendo, pero con el correr del tiempo, con el correr de los meses, sí fuimos entendiendo claramente hacia dónde Dios estaba apuntando cuando nos habla de crecer. Nos estaba anticipando, hermanos queridos, lo que vendría, las situaciones que tendríamos que enfrentar, estos nuevos tiempos, estas nuevas realidades donde la iglesia tuvo que enfrentar nuevos desafíos, tuvo que buscar soluciones, tuvo que adecuarse a las normativas vigentes que nos impedían congregarnos, etcétera, etcétera. Allí entendemos de cómo Dios nos estaba advirtiendo y nos estaba preparando para poder estar a las alturas de las demandas que debíamos nosotros cumplir o atender y que son propias de la iglesia. De una iglesia que, dependiendo del Espíritu de Dios, dependiendo de la guía, de la dirección del Espíritu de Dios por su palabra, puede estar a las alturas de lo que es propio de sus diseños. Una iglesia que está empoderada, que está fortalecida, que está respaldada por el conocimiento de la voluntad de Dios, es una iglesia que va a perseverar y va a permanecer en medio de toda situación. Ahí vemos de cómo Dios sigue respaldando a su iglesia y cómo Él no desecha a su iglesia. Y como la iglesia, como nosotros fuimos comprobando de que no estábamos a la deriva, ni estábamos a merced de las situaciones, sino que fuimos siendo iglesia y seguimos siendo iglesia y seguimos haciendo lo que es propio de la iglesia. ¿Por qué? Porque había una palabra de advertencia, una palabra direccionadora que nos puso en alerta para atender a nuestro rol como casa, como agentes de Dios en medio de esta sociedad, y hacerlo sin desenfocarnos de nuestros propósitos, de nuestros diseños, de nuestro llamado. Una palabra muy oportuna, hermanos, que nos condujo a seguir haciendo la voluntad de Dios, pero ahora sobre la base de un conocimiento, de un preconocimiento de las situaciones que teníamos que enfrentar, en donde Dios, a través de su preconocimiento, nos estaba encaminando a seguir cumpliendo su voluntad, aún en lo que no conocíamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Dios quería que creciéramos, para que pudiésemos ser como Cristo y como Cristo enfrentar todo y ser sabios como Cristo para resolver todo lo que teníamos que resolver. Gracias, Señor. El Señor, hermanos, nos puso en un tiempo nuevo. Algunos dirán que fue la pandemia, algunos dirán que fueron las medidas del gobierno, otros dirán que fue las regulaciones sanitarias, etc. Personalmente creo que más allá de la veracidad de esta pandemia o de la manipulación que también puede esta pandemia estar generando para darle sentido a su existencia, quiero decirte que para Dios eso no es desconocido. Y nosotros por eso tenemos que enfocarnos en lo que Dios está diciendo, para no confundirnos con lo que el mundo está diciendo,
para no confundirnos con lo que la pandemia está diciendo, para no confundirnos con lo que las estadísticas están diciendo, sino tener una mirada certera en función de lo que Dios está mirando. Y eso para nosotros va a representar o va a darnos la seguridad y va a darnos el entendimiento y poder enfrentar todo aquello que esté generando estas realidades en las que la iglesia también ha sido afectada. Pero Dios no desconoce estas cosas, hermanos. Y Él nos habló de crecimiento para que precisamente en medio de esta pandemia que nosotros no visualizamos en su momento, nosotros pudiésemos seguir haciendo su voluntad. Vendrán cosas distintas, hermanos, de aquí en adelante. La iglesia tendrá que enfrentar otros procesos, otras realidades, otras experiencias. Pero el preconocimiento de Dios es garantía para la iglesia de poder enfrentar toda situación y aún así prevalecer. Cumplir nuestro propósito y seguir siendo iglesia en medio de las limitaciones, en medio de los temores o de las inseguridades que puedan venir. Vamos a seguir siendo iglesia porque estamos conociendo los tiempos, estamos conociendo las instancias y podemos ver desde las alturas, como nos ministraba Sandra Ortiz hace unas semanas, que podemos ver las situaciones desde la mirada, desde la perspectiva de Dios, para conocer en detalle y en profundidad las situaciones y desde ese detalle, desde esa profundidad, desde ese conocimiento profundo, establecer y generar el cumplimiento de la voluntad de Dios a través de la iglesia en todo tiempo. Dios nos puso en tiempos nuevos, en tiempos distintos, pero la iglesia sigue siendo iglesia y nosotros lo hemos comprobado porque en medio de estas situaciones, en medio de estos desafíos, seguimos adorando al Señor, seguimos siendo enseñados en la palabra, seguimos discipulándonos, seguimos siendo enseñados, seguimos juntándonos en grupos pequeños para ser perfeccionados, para seguir siendo discípulos, para seguir impartiendo la vida de Cristo. La iglesia sigue, la iglesia persevera, la iglesia se sostiene aún en medio de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hay una palabra previa, una palabra fundamental, una palabra direccionadora, rectora, que nos anticipó lo que iba a venir. Y por ese preconocimiento nosotros podemos también anticiparnos a las situaciones y estar prevenidos por la sabiduría que tenemos de parte de Dios. Gloria a Dios. Recuerdo la palabra de Francisco también que nos habla de que Dios nos puso en tiempos distintos, en nuevos tiempos. Hay unos movimientos de Dios en los que la iglesia debe estar conociendo para participar, para ser parte de lo que Dios está haciendo. Hermanos, sí, hay tiempos nuevos de Dios, hay instancias nuevas de Dios. Dios quiere guiarnos a lo que está en su sentir, en su corazón y que está muy relacionado con su agenda, está muy relacionado con su reloj profético, con lo que se tiene que dar en esta realidad espiritual. Y nosotros estamos insertos en esa agenda, hermano, para que como iglesia estemos también conociendo su reloj, estamos conociendo sus pensamientos. Por eso también Él nos invita a crecer, para que podamos comprender con revelación los momentos, los pensamientos, las realidades que están en la voluntad de Dios y que Él quiere que nosotros conozcamos para no estar en ignorancia y para tener una respuesta ante toda situación, como te decía antes. El Señor no nos deja solos, hermanos. Por eso debemos estar atentos a sus palabras, estar atentos a sus tiempos, a los tiempos de Dios, a los pensamientos de Dios. Él quiere que la iglesia, Casa de Gloria y su iglesia, vaya con Él, ejecutando y haciendo
su voluntad, porque ese es el diseño para la iglesia. Amén. La palabra que recibimos en el 31 de diciembre de 2019 y ya a comienzo también del 2020, siento, hermanos, que no es una palabra temporal, no es una palabra solamente para ese momento o para esta temporada 2020. ¿Por qué? Porque te lo anticipaba en la palabra de cómo el crecimiento está totalmente relacionado con la persona de Jesús y cómo la iglesia nunca puede vivir separada de la revelación y del conocimiento de Cristo y de la comunión con Cristo, porque Cristo es su cabeza y es la cabeza la que direcciona, la que da vida a la iglesia, la que la hace crecer. Cristo. Entonces no es una palabra que tú puedas decir, oh, ¿y qué palabra tendremos para el 2021? Independientemente, hermano, de lo que el Señor tenga como una dirección para nosotros, esta palabra de crecimiento debe perdurar, debe permanecer en nuestros espíritus, porque habla de que tiene relación con nuestra realidad como hijos de Dios. Y en esa realidad como hijos de Dios, Cristo debe ser permanentemente formado en nuestras vidas. No podemos nosotros no considerar a Jesús en nuestros corazones. Si nosotros no consideramos a Jesús, ¿seremos una iglesia? ¿Seremos su iglesia? No, no seremos su iglesia. Porque nosotros somos iglesia por causa de Cristo, por causa de que Él vive en nuestros corazones y porque Él vive en nuestros corazones somos encaminados a hacer su voluntad, lo que Él determinó para su iglesia. Separados de Cristo, solamente habrán obras muertas, obras que Dios no inició, obras que no van a trascender, que no van a impactar, que no van a transformar. Y no queremos vivir en esas obras, queremos vivir en la manifestación poderosa, gloriosa de aquellos que imparten vida, de aquellos que imparten lo que tienen, imparten a aquel que vive en sus corazones. Por eso, hermanos amados, no es una palabra temporal, es una palabra que tiene que trascender, es una palabra que tiene que ir siendo recurrentemente considerada en nuestras vidas, porque es inherente a nosotros. Desde que nacimos, desde que fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, partimos una carrera y en esa carrera tenemos que permanentemente ir manifestando o demostrando que en la carrera, si permanecemos en la carrera, es porque estamos siendo formados a la imagen del Hijo de Jesús. Y nuestra meta, como enseñábamos en unas palabras de hace un tiempo atrás, nuestra meta es Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Él, es decir, en una experiencia constante y permanente, donde Cristo se hace visible en nuestras vidas, en la medida que caminamos en su voluntad. No desechemos esta palabra, hermanos. No pensemos que es solamente hasta el 31 de diciembre de 2020 y después vivamos en otras palabras. Te repito, Dios tiene en sus planes, en su corazón, palabras, direcciones para nuestra vida, pero no podemos dejar esta palabra, porque es determinante el manifestar a Cristo en toda situación para que la iglesia viva en su real sentido, manifestar a Jesús. ¿Y cómo vamos a manifestar a un Cristo que no estamos conociendo, que no está siendo formado en nuestras vidas? Dejaremos de ser iglesia si eso ocurre. Que trascienda esta palabra, hermanos queridos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque habla del entendimiento que tenemos de nuestro propósito, de nuestra carrera, de hacia en dónde está puesta nuestra mirada. Gracias, papá. Crecimiento, hermanos, crecimiento. Porque Dios nos puso en un tiempo, y en este tiempo y de aquí en adelante la iglesia va a tener que enfrentar nuevas situaciones, lo decíamos hace un rato. La iglesia va a ser probada, hermanos. La iglesia va a pasar por situaciones que van a demandar
manifestar lo genuino que hay en ella. Es allí, en esas situaciones que tengamos que enfrentar, donde se va a ver el fruto del crecimiento, es decir, el carácter de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro bendito Salvador. Allí va a aflorar lo real de lo que estamos hechos, de lo que somos. No dejemos de crecer, porque seremos probados, porque será manifiesta en medio de la prueba la naturaleza de los materiales con que edificamos nuestra casa. Materiales preciosos o materiales simples. Edifiquemos con materiales preciosos, materiales que resisten la prueba y que legitiman y hablan de la fidelidad de nuestra casa, de lo que ha sido edificado. Seremos puestos en nuevas realidades, seremos puestos en tiempos distintos y cada tiempo va a ser un día más cercano a la manifestación del Cristo que viene por nosotros. Pero te digo con mi corazón de que la iglesia va a enfrentar situaciones complejas. Pero en medio de las situaciones complejas veremos la gloria de Dios si permanecemos fieles, si permanecemos centrados en Él, si permanecemos entendiendo de que su persona en nosotros es la garantía de la gloria, de una esperanza de gloria. Seremos puestos, hermanos, en la agenda de Dios y en medio de su reloj profético. Por eso es necesario que a través del crecimiento vayamos visualizando también, entendiendo sus tiempos, los tiempos de Dios, y no estemos distraídos ni adormecidos. Tengo algo más que decirte respecto de la iglesia, respecto de entender que en estos tiempos en los que Dios nos puso, es para que la iglesia entienda también y comprenda que fue llamada a ser protagonista. Fue llamada a ser un agente de primera línea, por decirlo de alguna manera, en estos tiempos que podemos llamar también tiempos que están asociados al fin. Protagonista en el sentido de aquellos que están experimentando directamente las realidades espirituales que son propias de los tiempos que estamos viviendo. Por eso debemos estar preparados. Y la forma de estar preparados, hermanos, la única forma de estar preparados es considerar la palabra que nos ha sido impartida y vivir en esa palabra. Esa experiencia de vivir en la palabra va a generar en nosotros un fundamento inamovible. Y podremos enfrentar toda situación con la seguridad de que el respaldo de Dios está para su iglesia y conforme lo dice la palabra, de que la luz en medio de las tinieblas va a resplandecer. Generalmente estos tiempos finales, tiempos en que se cierran procesos, son tiempos de evaluación. Y la invitación que hacemos también es a evaluarnos a la luz de la palabra, de cómo la palabra está siendo establecida, cómo estamos viviendo en la palabra de Dios, cómo estamos caminando en este fundamento, cómo estamos edificando en este fundamento, cuáles son los materiales con los que estamos edificando nuestra casa sobre este fundamento. Es válida la invitación a considerar cómo hemos caminado. ¿Está siendo Cristo visible mayormente en nuestras vidas? ¿Están siendo sus palabras las que salen de nuestros labios? ¿Son sus pensamientos los que están llenando nuestros pensamientos? ¿Es la voluntad de Dios la que está siendo conocida en nuestros corazones para ejecutarla? ¿Está siendo formado Jesús en nuestras vidas? ¿Es la vida de Cristo la que se hace palpable, la que se hace patente desde nuestros corazones? Es necesario hacerlo
Pero déjame decirte que la evaluación no puede ser una evaluación en los términos naturales, donde cabe la posibilidad de que sea una evaluación irregular o a medias o deficiente. La evaluación que tenemos que hacernos debe estar en función de lo que es propio de nuestras vidas, porque fuimos engendrados. ¿Para qué? Para manifestar a Jesús. Y no puede haber otra realidad en nuestros corazones. Si hay otra realidad, eso es lo que tenemos que revisar profundamente en nuestras vidas, porque no puede haber otra realidad que la de Cristo siendo hecho en nuestros corazones para manifestarlo. Tiempo de evaluaciones. Te invito a hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra estatura, nuestro porte, por decirlo de alguna manera, es una forma de medir nuestro crecimiento. Hay una medida que debemos alcanzar y es la estatura que habla de la plenitud de Cristo, a la medida de un varón perfecto. ¿Hay una expectativa mayor? ¿Hay un modelo mayor que ese? No, no lo hay. Es Cristo, solamente Cristo. Y en Él debemos tener puesta nuestra mirada para ser como Él. Y finalmente quiero dejar en tu corazón algo que vino a mi espíritu y que tiene que ver con la palabra también que nos compartían la semana pasada, hablando de María, de cómo ella fue visitada por el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dice en medio de su presentación, le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero el favor de Dios no solamente que ella haya hallado gracia delante de Dios, sino que ese hallar gracia va de la mano con cumplir un propósito. Y ese propósito es que el Redentor, el Salvador del mundo, fuese engendrado en su vientre, para que el Señor eterno y glorioso se encarnase y viniese a ser nuestro Salvador. Para la Iglesia Casa de Gloria siento decirte con mi corazón, de que también Dios ha hallado gracia en nosotros. Dios ha hallado gracia en ti y en mí, no porque seamos los mejores, sino porque hay un sello en Casa de Gloria, un sello que habla de fidelidad, un sello que habla de compromiso, un sello que habla de temor de Dios. Y esos elementos son los que Dios considera para ver la fidelidad, o para determinar el comunicar su voluntad a nuestros corazones. Dios ha hallado gracia en nuestras vidas, en nosotros, por causa de lo que te he compartido. Y esa hallar gracia también tiene un propósito, porque no solamente debemos restringir el hallar gracia a esa gracia redentora que nos salvó, esa gracia que habla del favor inmerecido de Dios, que recibimos ese regalo inmerecido, mereciendo solo la condenación, pero recibimos perdón y vida. Hablo también de la gracia que nos posiciona a vivir en el propósito por el cual la gracia salió a nuestras vidas, salió a nuestro encuentro, y que es cumplir el propósito por el cual Dios salió a nuestro encuentro. Has hallado gracia, Casa de Gloria, en los términos de ser la iglesia que manifiesta en estos tiempos la gloria de Dios, que manifiesta la impartición de Cristo, que manifiesta la vida de Cristo, que manifiesta el poder y la autoridad de Cristo, que manifiesta el gobierno de Cristo. Y movámonos, hermanos queridos, en esas dimensiones, en esas realidades que no son extrañas, sino que son propias de la iglesia. Una iglesia que está avalada por el conocimiento de la palabra, que le anticipaba el obedecer, el caminar en estos diseños de crecimiento, para que pudiese prepararse, equiparse para lo que Dios tiene para ella. Hemos hallado gracia, por eso Dios nos habló de crecimiento, para que estuviéramos preparados para movernos en esa manifestación de la gracia que Él quiere derramar a través de ti, a través de mí. Te bendigo, hermano querido, te bendigo, hermana, en el nombre de Jesús. Amén.
puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, oh Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aleluya, vamos de gloria en gloria, Señor, y victoria tras victoria. Amén. Quiero compartir contigo una palabra, una porción de las Escrituras. Y al leer las Escrituras vas a saber a quién me dirijo. Y me dirijo precisamente a aquellos que nunca han escuchado el mensaje, aquellos que no creen porque nunca han oído el mensaje, aquellos que no invocan el nombre del Señor porque nunca han oído. Dice la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 10, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Bueno, este mensaje que tenemos, este breve mensaje que tenemos para ti, si tú estás en esta situación de que nunca has oído el mensaje y de que no has creído, quizás porque no has escuchado las buenas nuevas de salvación que en Cristo están para ti, déjame decirte que no queremos que eso te suceda. Por lo tanto,
queremos partir declarando esa palabra para que tú puedas experimentar y vivir las verdades que queremos comunicarte. Y esas verdades hablan precisamente de la palabra que acabamos de compartir, de poder vivir en la gracia de Dios, de poder recibir la gracia de Dios que se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios murió para llevar tu pecado, para llevar tu condenación, para llevar los pecados de toda la humanidad, y que la humanidad, al poner la fe en Jesucristo crucificado, pudiese experimentar la gracia de Dios, el regalo de Dios inmerecido. No queremos que tú quedes sin recibir esa gracia. ¿Y cómo la recibes? La recibes por fe, la recibes por medio del arrepentimiento, por medio de confesar tus pecados y de declarar de que crees que Jesús en la cruz del Calvario llevó tu pecado y tu condenación. Si tú has entendido y recibes esta invitación que te hago de recibir la gracia de Dios, créeme que vas a experimentar la vida, vas a experimentar la transformación, vas a experimentar cómo la gracia se hace manifiesta a través de hechos reales, de transformaciones y de vida nueva que van a empezar a brotar desde tu corazón, por causa de que la fe lleva acompañada la impartición del Espíritu de Dios que genera en nosotros, en los que creemos, la vida eterna, la vida de Cristo. Te invitamos a que puedas contactarte con nosotros en nuestras plataformas, en nuestros medios de contacto, porque queremos seguir enseñándote y guiándote en esta verdad que si la has declarado, debe ser fortalecida en tu espíritu y en tu corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy clamamos a ti, Dios del cielo y de la tierra. Libera nuestro corazón del temor. Abre nuestros ojos ciegos para ver con tus ojos. Padre, escucha hoy nuestro clamor. Transforma nuestra mente, enséñanos la fe, muéstranos que ves en nosotros, trae tu reino sobre nosotros. Presencia sea derramada, que tu belleza sea revelada y que tus hijos sepan quiénes son. Hoy clamamos a ti, Dios del cielo y de la tierra. Libera nuestro corazón del temor.
creación espera. La creación espera que tus hijos ya no teman. Padre, escucha hoy nuestro clamor. Declaramos libera. Libera a tus hijos. Sana nuestro corazón. Restaura nuestra identidad. Transforma nuestra mente. Enséñanos la fe. Muéstranos que ves en nosotros. Trae tu reino sobre nosotros. Que tu presencia sea derramada. Que tu belleza sea revelada. Y que tus hijos sepan quiénes son. Trae tu reino sobre nosotros. Que tu presencia sea derramada. Que tu belleza sea revelada. Y que tus hijos sepan quiénes son. Trae tu reino sobre nosotros. Que tu presencia sea derramada. Que tu belleza sea revelada. Y que tus hijos sepan quiénes son. Una vez más trae tu reino sobre nosotros, sobre esta ciudad, Señor. Sao tu presencia sea derramada sobre cada casa, sobre cada familia. Que tu belleza sea revelada. Y que tus hijos sepan quiénes son.